Muy buenas noches. Desde la Fundación Educativo Cultural Arte y Oficio, Casa Taller MLO y Taller Escuela de Lutería Arte a Mano, le damos la más cordial bienvenida a estas sesiones sonoras Cuerpo Instrumento, en este ciclo dedicado al charango y sus intérpretes. En esta jornada les presentamos al músico chileno-francés Iván Latapiat, compositor, guitarrista, docente y promotor musical. Su niñez y parte de su juventud la pasa en la ciudad de Curicó, en donde comienza de manera autodidacta a incursionar en la guitarra a la edad de 7 años, sin imaginar que este instrumento se convertiría en su mejor compañero. En 1989 recibe un charango de regalo y junto a otros amigos crean un grupo de música andina. Este conjunto de juventud se convertirá en un laboratorio de experiencias musicales que marcará profundamente el destino artístico del incipiente compositor. Luego de un pasaje frustrado en la escuela de la SCD, donde comienza estudios de composición y arreglos, obtiene el diploma de profesor de música en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y también un diplomado en banda sonora para cine en la Universidad de Chile. Vivió en Porto Alegre, Brasil, experiencia que tuvo la dimensión de un doctorado en música popular. Durante este periodo, marcará su forma de ver, componer e interpretar la guitarra, su encuentro con los guitarristas Yamandu Costa y el maestro Marco Pereira. El año 2008 se instala en Lyon, Francia, para realizar un máster en composición de música para la imagen. Esta ciudad se transformaría en su hogar y le daría un impulso enorme a su carrera artística. En el año 2010 graba su primer disco titulado Súbito, recopilación de sus primeras composiciones. En el 2013, durante una gira por Brasil, nace lo que será su formación Nehuen Trío. Este nuevo formato se centra en la guitarra y comienza a integrar el charango. En el año 2015 graba su segundo álbum llamado Hemisferio, que le abre las puertas a diferentes salas y festivales de jazz en Francia y en el extranjero, valiéndole, entre otras, la participación en el prestigioso Festival de Jazz Plaza en Cuba en el año 2018. Entre los años 2019 y 2020, graba en Santiago de Chile su tercer disco, Constelación, junto a la Nehuen Band, inspirada en la observación del cosmos desde el desierto de Atacama. Actualmente, Iván cursa un máster en Dirección de Proyectos Culturales Internacional de la Universidad Lyon II, con el objeto de aportar con una reflexión instruida a los nuevos desafíos que nos presenta el futuro. Les dejamos entonces con la maravillosa música de Iván Latapiat. Y bien, amigas, amigos y amigues, mañana a esta misma hora, en un concierto íntimo desde la Casa Taller, nos acompaña nuestro querido amigo, un tremendo charanguista de nivel internacional, el charanguista del pueblo, Freddy Torrealba. Les invitamos a seguir las redes sociales de la Fundación Educativo Cultural Arte y Oficio, Casa Taller MLO y Taller Escuela de Lutería Arte a Mano para que se informen sobre nuestras distintas alternativas culturales en torno a la música, la lutería y la organología. Hoy disfruten la música de Iván y será hasta mañana.
Bueno, yo elegí el charango por su timbre y también por las posibilidades rítmicas que el instrumento ofrece. Me encanta trabajar a mí la parte rítmica y en ese sentido el charango es fabuloso por toda la versatilidad que propone.
Bueno, el sonido del charango es un sonido prístino, ¿cierto? Un sonido delicado en las melodías, pero también un sonido bastante con mucho volumen cuando uno lo toca rasgueado, ¿cierto? Con la cosa rítmica tiene mucha potencia. Yo uso una afinación tradicional. Porque creo que una de las cosas que me gusta también del charango es en su sonoridad, la afinación hace parte de ello, ¿cierto? Aunque tiene la complicación de que tiene el mi, que es la nota más grave, al centro. Pero sí uso la afinación tradicional. En algún minuto hice algunos experimentos con otras. No con otras afinaciones, sino que octavando las dos últimas cuerdas. Para quienes no saben, el charango tiene cuerdas dobles. De esas cuerdas dobles, todas son unísonas, salvo la cuerda del medio, que está a la octava y que es la nota más grave. Entonces yo octavé las otras dos que van hacia arriba. Y eso me permitió una sonoridad interesante. Más que la sonoridad me dio una escala y media más. Sin embargo, nunca encontré las cuerdas que se adaptaban para esa afinación y terminé descartándolo y utilizando una afinación tradicional. Eso ha sido como lo único que he hecho en términos de búsqueda. No llegué muy lejos. O sea, cuando me tocó ir a buscar la cuerda adecuada, lo dejé de lado.
La interacción con el cuerpo, bueno, nunca me he nunca he reflexionado sobre sobre esa materia. Sin embargo, estos últimos años, este último tiempo, yo he tenido algunos problemas físicos. Muy común de los músicos, ¿cierto? Tener problemas en las manos, problemas musculares, problemas de espalda. Y en ese sentido, por ejemplo, el charango es el único instrumento por ahora, porque yo soy guitarrista también, y el único instrumento que puedo tocar sin problema, sin cansarme, sin dolor. De hecho, dejé la guitarra un poco de lado, la utilizo solamente para componer y sigo tocando charango. Hoy día el charango es el instrumento que me permite continuar siendo instrumentista. Así que en ese sentido hay una relación especial porque, bueno, es el instrumento que me permite seguir un poco en las pistas de los escenarios. Si el instrumento es dócil o no dócil, el instrumento es dócil, es un instrumento amable. Sin embargo, cuando uno quiere ir un poco más allá, quiere buscar un poco cómo poder ir un poco más lejos en su estudio, en la técnica, en buscar cómo. Ahí se pone un poco complicado por varias razones que a lo mejor no vale la pena contar, pero el instrumento por su afinación tiene una particularidad que para nosotros los guitarristas, quienes partimos con la guitarra y nos pasamos al charango, nos cuesta un poco incorporar. En la guitarra nosotros tenemos todo bien ordenado, desde los graves hasta los agudos, y eso no pasa en el charango. Entonces es uno de los temas que cuesta también buscarle la forma, los dedajes, las digitaciones son bien diferentes, y en ese sentido tiene algo así como bien encerrado. Eso.
La relación del instrumento con el género, yo voy a tomar la pregunta por el género musical, al cual yo pertenezco o estoy más cerca, que sería una especie de hibridación entre música folclórica o tradicional con elementos mucho más modernos, tanto armónicos como estilísticos, como estéticas, ¿cierto? Armonías un poco más abiertas, más cercana a lo que podría ser el jazz, y también una búsqueda en el último tiempo a la improvisación, y que también viene un poco del jazz. O sea, no un poco, viene del jazz. Creo que en ese sentido el charango, por lo que yo, o sea, puede que haya gente que hace cosas en esa línea también. Yo personalmente no conozco. Pero me imagino que obviamente tiene que haber. Entonces, para mí, en ese sentido, ha sido todo un campo de descubrimiento, de trabajo, de investigación casi, para ver por dónde se puede ir en la cosa de cuáles son las posibilidades que me da el instrumento en ese sentido. Y ha sido un trabajo bien bonito porque llevo años buscándole las formas, buscando como digitaciones, acordes, cómo construir acordes más complejos. Y eso ha sido bien complicado, tratar de encontrar las posiciones para acordes con 4, con 5 notas. Eso ha sido un trabajo un poco arduo. Pero eso, yo siento que el instrumento va bien en ese sentido, y para mí ha sido todo un campo un terreno nuevo de descubrimiento.
Claro que recomiendo absolutamente de escuchar música para charango, de tocar el instrumento, de ir a conocerlo, descubrirlo, porque como les decía hace un minuto, es un instrumento bastante amable. Entonces permite que cuando uno comienza, el instrumento suena bien. ¿Ah? No es como por ejemplo el violín, que tratar de tocar ya una nota y que suene algo digno es difícil. ¿A quién recomendaría escuchar? A mí me gusta mucho un disco que se llama Imaginación de Inti Illimani, que la música ya, la composición son muy bellas, y está el charango ahí, y fue uno de los discos por el cual yo me inicié un poco en el charango y un estilo así medio híbrido de música. Les recomiendo también escuchar los discos de Nehuen Trio, que es mi grupo, que están en SoundCloud gratuitamente, y sobre todo el último, que se llama Constelación, donde el charango tiene una plaza principal en ese trabajo. Así que eso, vayan a escuchar música para charango.
Bueno, junto con despedirme, quisiera agradecer esta invitación a las sesiones sonoras Cuerpo Instrumento de la Fundación Educativo Cultural Arte y Oficio. Para los artistas es muy importante tener esta ventana y poder dar a conocer nuestro trabajo, acercarnos también a un público, tratar de mantener un contacto, sobre todo en estos tiempos complejos. Nosotros seguimos trabajando para poder tener nuevos proyectos y de alguna manera esta ventana nos ayuda a mantener el vínculo con los auditores, con el público. Muchísimas gracias. Los invito una vez más a descubrir el charango, a tocarlo principalmente, y los invito también a ir a SoundCloud y escuchar la música de Nehuen Trio. Ojalá que les guste. Chao, chao. Gracias.